Mis amigos, muy buenos días. Aquí estamos una vez más con toda la actitud que se requiere para poder compartir con ustedes la reflexión de esta hermosa mañana. Hoy, 1 de julio, estamos aquí dando inicio a nuestra meditación. Vamos a tener una palabra de oración como siempre para poder adentrarnos en nuestra meditación de esta mañana. Así es de que oremos. Buen Dios, gracias Padre, que nos das la oportunidad todos los días, Señor, de poder meditar, de reflexionar, de poder escudriñar, Señor, tu palabra, ya sea por lectura, Señor, o por oído, que nos das todos los días, Señor, la oportunidad. Acompáñanos en esta hermosa mañana, buen Dios, para que podamos aprender de tu palabra, que podamos ejercerla también, buen Dios. Cuida de nuestras familias, de todo ese sufrimiento que hay, Señor, donde quiera. Bendíceles grandemente. Suple cada una de sus necesidades, Señor, por favor. Acompáñanos pues, buen Dios, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Dios triunfante. Vamos a leer Colosenses 2:15. Despojado a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Será realmente que entendemos las repercusiones del sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Será que captamos cuán abarcante es lo que sucedió en el Calvario? Por lo general nos fijamos en lo que pasó en el Calvario en relación exclusivamente con nuestra salvación, la cual Cristo garantizó allí. Pero hay otros asuntos de importancia vital que necesitamos también resolver y que se resolvieron en la cruz. Entre esos asuntos estaba despojar a Satanás, es decir, quitarle su armadura, dejarlo sin ropa, que cubriera lo que realmente es, desenmascarar a ese enemigo que trataba de adueñarse de este mundo, usurpando el lugar de Dios. Jesús quería que todo el universo se diera cuenta de que el descrédito de Lucifer había arrojado sobre el carácter de Dios se basaba en mentiras, como la acusación de que Dios es un tirano que solo quiere obediencia ciega y que no desea nuestra plenitud. El amor y el sacrificio manifestado por el Señor en la cruz echa por tierra semejantes acusaciones, permitiéndonos ver claramente quién es y cómo es el enemigo de las almas. Cristo no solo desenmascaró a Satanás, que había establecido en la tierra un principado, sino que también derrotó para siempre a los terribles poderes del pecado y la muerte, que eran los que realmente ejercían una tiranía sobre la raza humana. Gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, y ya no hay más condenación para nosotros, gracias al sacrificio de Cristo en el Calvario, ya no habrá presencia eterna del pecado en nuestro medio. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz, nuestra deuda fue saldada, el dominio del mal fue neutralizado, el pecado ha sido sentenciado a desaparecer de raíz y rama, la muerte ha sido vencida para todo aquel que crea en lo que sucedió aquel día. Por fe tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. En la cruz, Dios exhibió públicamente la verdadera naturaleza de Satanás y del pecado. Ya no es posible que engañe más, porque todo el universo ha visto su odio contra el Santo Hijo de Dios. De manera pública quedaron exhibidas su maldad, sus mentiras y su crueldad. Ahora los cristianos sabemos que Satanás es el enemigo de Dios y el nuestro. En la cruz quedó retratado el Dios triunfante. Qué bonita reflexión, mis amigos, hermanos, familia. Cuando tú puedes visualizar este acontecimiento y realmente crees y pones en tu corazón que gracias a esta muerte tú tienes la oportunidad de poder adentrarte en todas esas cosas que pueden llevarte a la vida eterna, a la salvación en Cristo Jesús, vas a poder comprender
muchas cosas que ahorita probablemente no puedes entender, y cómo es que ese suceso nos dé la oportunidad de vivir por la eternidad, no en esta tierra, o no de la manera que se está viviendo ahorita, ¿no? Ahorita hay sufrimiento, hay dolor. Esa promesa que Dios tiene para todos aquellos que le creen en el corazón y que hacen su voluntad, vamos a tener la oportunidad de poder ir a ese lugar donde ya no vamos a tener más sufrimiento. Esa es la promesa. Así es de que tenemos que esforzarnos todos los días para poder llegar a ese plan que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra. Tenemos que prepararnos, orar, estudiar y compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios para todas aquellas personas que necesiten y requieran de una palabra de aliento. El lunes 1 de junio, la segunda oportunidad, vamos a abrir paso a nuestra meditación, lección de cada mañana también, para poder entender. No sé si recuerdan que vamos a hablar acerca del libro de Marcos, ¿no? Pero estábamos hablando en especial de lo que sucedió con Marcos, ¿no? De ese desánimo espiritual que lo vimos en la parte del sábado y domingo, que lo vimos ayer. Cómo llegó ese desánimo y hizo que titubeara en el momento cuando el apóstol Pablo lo necesitaba. Marcos dijo: yo no voy más, yo me regreso, y yo no quiero, porque se le hizo difícil, ¿no? El camino escabroso, las dificultades, los caminos que me imagino que tenían que transitar eran largos, y todas esas cosas que de repente a veces no queremos, que quisiéramos seguir a Cristo, pero no queremos sufrir la batalla que el enemigo de Dios va a poner en tu camino cuando tú tomas la decisión de querer seguir a Cristo. Van a venir dificultades porque el enemigo quiere que te desanimes, que merme tu fe y que simplemente no sigas avanzando. Ese miedo, esa frustración, todos los males que llegan son espíritus que se posesionan de tu mente, de tu corazón, y empiezan a hacer estragos, empiezan a mermar todo lo que Dios puede darte. Dice aquí, me gustó un pasaje que dice la hermana de Juan, ahorita lo vamos a leer, que siempre para todas las cosas de Dios tienes que tener ánimo, tienes que hacerlo con alegría, tienes que hacerlo con ese entusiasmo que se requiere, y Dios te va a dar las armas para que tú puedas continuar. Tiene mucho que ver la actitud que tú tengas para que tú puedas cruzar ese desierto, ese mar, ese río que tú tienes, que estás atravesando, esas dificultades que estás pasando por tu vida. Tiene mucho que ver tu actitud. La actitud que tú tengas es el tiempo que tú vas a demorar en pasar o dar ese brinco para lo que sigue. Muchas personas estamos preocupadas aquí por la muerte, ¿no? La muerte de que se vive todos los días en este mundo. Estamos preocupados por eso, pero yo escuché por ahí al pastor Bullón, que hizo una exclamación de esta manera y dijo: querido, no tengas miedo de morir, porque si no mueres no vas a dar paso a lo que sigue, y lo que sigue es mucho más placentero, mucho mejor que lo que nos está ofreciendo la vida en esta tierra. Si bien es cierto, tenemos que hacer lo posible por disfrutar, por gozarnos, por disfrutar a la familia, a la esposa, a los hijos, pero no es esto lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo eterno, lo espiritual es lo que hay que buscar, y es lo que va a durar para la eternidad. Buscar el estar allá en ese lugar. Les animo para que no bajen la guardia, y que aún a pesar de los problemas, de la muerte que viene nuestros seres queridos, que no bajemos la guardia, que sigamos siempre con el puño arriba, no para pelear con los hermanos o para hacer cosas, sino para poder enfrentar al enemigo, para poder soportar todas las pruebas que vienen cuando tú has decidido seguir a Cristo. Vamos a ver aquí una segunda oportunidad que se le dio a Marcos una vez que Marcos decide no ir más con el apóstol Pablo. Maté un mosquito, se me atravesó aquí. Que una vez que decide no seguir más a Pablo, Marcos decide regresarse, y vamos a ver aquí cómo es que viene un regreso con una segunda oportunidad gracias a su tío Bernabé. Miren, vamos a leer en Hechos 15, 36, 39. ¿Por qué rechazó Pablo a Juan Marcos y por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad? Vamos a ver qué dice Hechos 15, 36, 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor.
para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan Marcos, ¿recuerdan? Ah, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos dos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó así a Chipre o Cipre. En Hechos 15:38, aquí podemos ver cómo, miren, lo que el ser humano, cuando enceguece esa forma de que tú quieres que las cosas se den, la mayor parte de las cosas que suceden dentro de una iglesia, esos desacuerdos, casi siempre, mis amigos, hermanos, y nadie se me ofenda, los líderes no es contra de nadie y no tengo, esto es porque yo lo he visto, casi siempre esos desacuerdos son provocados por los mismos líderes, ya sean pastores, ancianos, la gente que está al frente, casi siempre los desacuerdos son por eso. Pero a veces el enemigo se posesiona de ti, de tu mente, de tu ser y no te deja ver cosas que otros que están fuera viendo, probablemente injusticias que se cometen dentro de un suceso, de un percance, muchos ven todas las cosas un poco más positivas que tú. Y en este caso, el apóstol Pablo vio que este joven no tenía perdón, gracias por aquellos que me dijeron salud. El apóstol Pablo no veía y rechazó al joven, a este joven, y Bernabé vio otra cosa diferente. Entonces, de pronto, vemos situaciones, ¿no? Vamos a leer aquí lo que dice en Hechos 15:38. Se da la razón por la que Pablo rechazó al joven Marcos. Se había apartado de ellos y no continuó con la obra del ministerio. La actitud de Pablo era comprensible, aunque categórica, ¿no? Porque no le estaba dando, no dejó una ventana abierta en ese momento, ¿no? La vida misionera, sobre todo el mundo antiguo, era dura y exigente, como lo puede ser ahora, ¿no? Por otras circunstancias tal vez, porque en ese momento vuelvo a reiterarles una vez más, era el rechazo de las personas, eran los caminos escabrosos que tenían que ir de una ciudad a otra muy lejos, caminaban mucho, y situaciones que ahorita pues probablemente nosotros no las sufrimos, ¿no? Ahorita hay transporte, hay carros y hay maneras más rápidas de poder llegar de un lugar a otro sin tanto rollo. Vamos a ver 2 Corintios, que es lo que dice. Pablo dependía de sus misioneros asociados para que lo ayudaran a llevar la carga de una tarea y unas condiciones muy desafiantes. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en el equipo misionero que luchaba cara a cara con las fuerzas del mal. Esto me recuerda, amigos, yo en algún momento no fui anciano de mi iglesia, y por situaciones, circunstancias, esa desesperación de que te encuentras con cosas que no quieres, que no esperas y que no quieres, y ese desánimo que te llega en tu vida hace que merme esa fe y que quieras continuar, y yo me identifico mucho con este Marcos, ¿no? Porque de alguna manera viví esa experiencia, pero por circunstancias diferentes. Ahí es a donde les digo, dice Bernabé no estuvo de acuerdo con lo que había, la decisión que había tomado Marcos. Él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. La disputa se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto a de Juan Marcos fue tan profunda que se separaron. Pablo eligió a Silas para que fuera con él y Bernabé tomó a Marcos. El libro de Hechos no explica por qué Bernabé decidió llevar a Marcos consigo. En verdad, este último pasaje del libro de Hechos que menciona a ambos hombres, pero en último lugar, lo último del Nuevo Testamento, donde los nombra a Marcos,
pero perdón, no es el último. No es el último lugar donde el Nuevo Testamento donde se nombra a Marcos. Vamos a leer Colosenses 4:10, segunda de Timoteo 4:11, Filemón 1:24 y primera de Pedro 5:13. ¿Qué detalles vamos a encontrar aquí acerca de la recuperación de Marcos para seguir con estos textos? Miren lo que dice Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de cuál habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibid, le está diciendo Pablo a la iglesia de Aristarco. Que quiero entender esto, ¿no? Esto es lo que les está diciendo. Lo dice en 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y traedle conmigo porque me es útil para el ministerio. Esto lo habla el apóstol Pablo una vez que Marcos, yo me imagino como todos, yo voy a hacer una ilustración, la Biblia no habla al respecto, ¿no? Y voy a hacer énfasis porque me he metido en algunos problemas, porque a veces de alguna manera se vienen a mi cabeza cosas, situaciones, y hago ilustraciones como ejemplo para poder y no las especifico, ¿no? Y luego me preguntan dónde dice en la Biblia, ¿no? La Biblia no dice esto. Yo puedo imaginarme cómo el apóstol Pablo de alguna manera vio, ¿no?, la actitud, el potencial que había en Marcos, y una vez que ve detalles en él, porque yo creo que el Espíritu Santo le tocó y le dijo, hay que darle otra oportunidad. El apóstol Pablo toma la iniciativa y le dice estas palabras: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Todos los seres humanos tenemos dones, tenemos habilidades diferentes. Algunos tenemos que irlas tratando de dominarlas en el camino. Tenemos la teoría de lo que es algo que estamos haciendo, pero no tenemos la práctica, y conforme vamos avanzando en el ministerio, en la obra de Dios, en algunas cosas, un ejemplo claro, ¿no? No todos tocamos el arpa, no todos tocamos la guitarra, no todos tocamos un instrumento, pero si tú vas a la escuela, si tú te instruyes, si tú empiezas, de alguna manera, Dios te da el talento, ejerces habilidades para tocar el instrumento, entonces llega el momento donde lo perfeccionas, donde lo haces bien, y eso es algo que asombra, ¿no? Que gusta, y no va a faltar quien te hable para que puedas ir a las iglesias a tocar, a cantar, o a poder dejar ahí los dones que Dios te ha dado en la predicación, o tus talentos que Dios te dé, para poderlos trabajar en la iglesia, ¿no? Para ponerlos en práctica. Dice en 1 de Pedro 5:13, perdón, no leímos Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Damas, Lucas, mis colaboradores. Me equivoqué hace rato, no era. Era Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, dice el apóstol Pablo en Filemón 1:24. Primera de Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Una asombrosa transformación parece haber ocurrido en Marcos. En estos pasajes, Pablo indica el valor que el joven tiene para él y para el ministerio. Pablo lo considera uno de sus colaboradores y quiere que Timoteo lo traiga consigo. Pedro, en su primera epístola, indica que él también tenía una relación estrecha con Marcos. Estos documentos de Pablo y Pedro fueron escritos probablemente a principios de la década del 60, entre 15 y 20 años después de la experiencia registrada en Hechos 15. Marcos claramente se había recuperado de su fracaso. Esto ocurrió casi con certeza gracias a la confianza de su tío Bernabé, que había depositado la confianza en él. Vamos a hacer algunas preguntas aquí para que usted las medite. Vamos a pensar en alguna ocasión en la que tú o tu amigo fracasaron y recibieron otra oportunidad, ¿no? ¿De qué manera esa experiencia te transformó a ti y a quienes te ayudaron?
cómo modificó tu ministerio hacia otros. Yo puedo recordar exactamente las palabras de muchas personas que me las acerqué, platicándoles mi experiencia y cómo algunos de ellos, casi la mayoría, puedo decirlo así, hubo cosas positivas, ¿no? Cosas que me animaron, que me incitaron a entender que no estaba bien lo que estaba pasando, pero que era normal, dado a que no son las únicas experiencias que uno está propenso a vivir. Hay muchas más cosas que vienen delante, porque el enemigo, mientras estemos aquí viviendo en esta tierra, el pecado aquí está, y el enemigo de Dios siempre va a buscar esa acechanza, siempre va a buscar ese momento para que tú tengas esa pena, esa desesperación, esa inquietud, esas ganas de querer tirar la toalla, ¿no? Como muchos decimos, y de querer dejar todo y irte quién sabe dónde para hacer quién sabe qué, porque no hay otra cosa más que en Cristo Jesús donde tú vas a encontrar. Por eso es, a quién sabe dónde no puedes ir a otro lugar y puedas encontrar esa paz, ese gozo, aún en medio de todas las dificultades que te puedas encontrar en esta tierra. Bernabé estaba dispuesto a ir con Pablo, pero deseaba llevar consigo a Marcos, quien había decidido de nuevo consagrarse al ministerio. Pablo se opuso a esto. No le parecía bien llevar consigo a uno que durante su primer viaje misionero los había abandonado en tiempos de necesidad. No estaba inclinado a excusar la debilidad manifestada por Marcos al abandonar la obra en procurar de la... Perdón, aquí dice abandonar la obra en procura. A veces hay aquí que se tiene detallitos que se equivocan en alguna letra. Entonces, como yo lo leo de esa manera, pero a veces le falta o le quitan una letra. Entonces, por eso sucede esto. Dice que no estaba inclinado a excusar la debilidad manifestada por Marcos al abandonar la obra en procura, dice, o en procurar de la seguridad y las comodidades del hogar. Reclamaba que uno con tan poca fibra era inapto o no estaba en condiciones para un trabajo que requería paciencia, abnegación, valor y devoción y fe, y la disposición de sacrificar, si fuera necesario, hasta la misma vida. Imagínense ustedes el panorama que nos pone aquí. Estoy leyendo el Espíritu Profecía y yo veo cómo nos pone el panorama exagerado, porque esto es la obra de Dios. Aquí es donde te puedes reflejar, aquí es donde te puedes encontrar qué tipo de situaciones vas a encontrarte en medio de todo esto que requiere seguir a Cristo en tu vida. No es fácil, es difícil, dado a que yo me pongo a pensar en muchos líderes que se dedican de lleno a la obra de Dios, en específico a los pastores, ¿no? Que tienen que dejar a veces a sus familias, a sus esposas, tienen que hacer viajes porque los mandan a otros lugares, a los evangelistas que tienen misioneros, que tienen la facultad de poder hacerlo y bueno, a mí me encanta esto de lo que es obra misionera en cuanto a llevar palabra de Dios, y no porque yo me considere que lo hago muy bien, realmente es porque cada que yo me pongo a estudiar, cada que yo leo este tipo de pasajes de la Biblia o de la hermana de White, que nos ilustra un poquito más extenso, nos pone más de pechito, ¿no? Todas las cosas en el Espíritu de Profecía, que nos muestra realmente cómo es que debemos de tratar de interpretar lo que Dios pone aquí, porque aquí nos habla cómo Pablo y Bernabé tuvieron esa necesidad de separarse, pero aún en medio de ese que se contradijeron de palabra y que uno estaba de acuerdo y el otro no, aún a pesar de todo esto, no dejaron la obra de Dios. Y esto es lo importante para nosotros ahorita en la actualidad, mis amigos, hermanos, familia, que tú contemples siempre que vamos a tener, dice la Biblia, la palabra de Dios dice: airaos, mas no pequéis. Tú tienes el derecho, porque Dios te lo está diciendo de esta manera, tienes el derecho de enojarte si quieres. Enójate, aírate, mas no peques, ¿sí? Deja que pase un tiempo
continúa con lo que ibas a hacer, siempre y cuando esté de acuerdo con los estatutos, la palabra de Dios, y sigue avanzando. Estos dos líderes, aún a pesar de sus desacuerdos, continuaron la obra, siguieron siguieron compartiendo la palabra de Dios y siguieron creciendo. Y esto es lo bonito de la obra de Dios, que podamos ejercer aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, que porque si el hermano no dio el anuncio que debió haber dado, que si porque se fue de más con el tiempo, que porque si, bueno, hay infinidad de detalles que los líderes o la iglesia está haciendo que probablemente tú no estés de acuerdo. Yo tengo una filosofía que es una filosofía humana. Yo la aprendí en la escuela cuando estuve estudiando comunicación, y ahí nos decían siempre que siempre tenemos que apoyar. Y decía esta filosofía: no porque no esté de acuerdo contigo, no quiere decir que no te voy a apoyar, siempre y cuando esté dentro de los estatutos de Dios, ¿no? Porque hay cosas que realmente sí debemos decir que no, de simplemente es que no estoy de acuerdo, y la verdad en esto no te puedo apoyar porque yo no creo que Dios esté de acuerdo con esto, ¿no? Primero está Dios antes que los hombres, recuerden esto siempre. Recalca que uno con tan poca fibra era inapto o no estaba en condiciones para un trabajo que requería paciencia, abnegación, valor, devoción, fe y disposición para sacrificar, si fuera necesario, hasta la misma vida. Tan áspera fue la disputa que Pablo y Bernabé se separaron, siguiendo el último sus convicciones y llevando consigo a Marcos. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hasta Cipro, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Podemos ver más contenido de esto en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro de la hermana de Juan. Desde los primeros años de su profesión de fe, la experiencia cristiana de Marcos se había profundizado a medida que estudiaba más atentamente la vida y muerte de Cristo. Obtenía más claros conceptos de la misión del Salvador, sus afanes y conflictos. Esto es interesante, esto que nos dice la hermana de Juan aquí, porque yo siempre he pensado esto. Mientras tú te adentres, mientras tú estudies, mientras tú hagas más cada vez y te pongas y profundices, va a ser más tu experiencia con Dios en relación a la vida de los apóstoles. Más vas a comprender, más vas a entender y más te vas a enamorar de todo lo que Dios te vaya proyectando. Tienes que hacerlo con ese ímpetu, con esa alegría, con ese gozo, con las características que acabamos de leer, y te vas a encontrar con dificultades y probablemente hasta la misma vida vas a perder, dice aquí, pero Dios te va a dar la recompensa. Acuérdate que esto que vivimos aquí es pasajero y vamos luchando por lo eterno, la vida eterna. Dice, leyendo en las cicatrices de las manos y los pies de Cristo las señales de su servicio para la humanidad y el extremo a que llega la abnegación para salvar a los extraviados y perdidos, Marcos se constituyó en un seguidor voluntario del Maestro en la senda del sacrificio. Ahora, compartiendo la suerte de Pablo, en el proceso comprendía mejor que nunca antes que es una infinita gracia alcanzar a Cristo e infinita pérdida ganar al mundo y perder el alma, por cuya redención la sangre de Cristo fue derramada. Frente a la severa prueba y adversidad, Marcos continuó firmemente como sabio y amado y ayudador del apóstol. ¿Qué quiere decir esto? Puedes pasar por dificultades. Las experiencias malas son las que te traen más enseñanza. Esto no quiere decir que tengas que pasarlas. Yo les he dicho mucho a mis hijos, en especial a personas, amiguitos que he conocido que van empezando en su vida. Les he puesto este ejemplo, les he dicho muchas veces: si yo vengo de allá de aquel cerro y miras cómo vengo y te digo, mira, no vayas para allá porque mira todo lo que me pasó, no, vengo todo ensangrentado, todo y aún así muchos jóvenes no entienden esa frase, esa manera de que uno tiene de explicarles, de que les, mira, no hagas esto porque te va a ocurrir esto, y aún así muchos quieren experimentar
dicen, pues déjame, tú ya te equivocaste, ¿no? Ahora déjame que me equivoque yo. A veces es necesario, pero no siempre tiene que ser de esa manera. Cuando tú pones cuidado y entiendes que lo que te dice uno es por tu bien, no es para que lo hagas, ¿no? Como en una ocasión me dijo uno de mis hijos, es que entre más le dicen a uno no lo hagas, uno más lo quiere hacer. Bueno, si esa es tu teoría de las cosas que uno te dice, pues es distinto, ¿no? Porque no es eso lo que se requiere la vida en general. No es porque si tú me sigues, si tú me dices, lo voy a seguir haciendo, y entre más te aferres más, o sea, no es esto. Si te dicen es para que no lo hagas y realmente no te vaya mal en la vida. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacerse cuando está en su poder para obtener el resultado prometido. ¿Qué quiere decir? Que tienes que hacer lo que Dios te dice, realizar la obra que Dios te dice para que te vaya bien en la vida. Ahora, ¿cómo lo voy a conseguir? Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y la perseverancia con que hagas la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Llama a su obra a hombres de devoción y de valor moral, que sientan un amor ardiente por las almas y un celo inquebrantable. Los tales no hallarán ninguna tarea demasiado ardua, ninguna perspectiva demasiado desesperada, y seguirán trabajando indómitos, seguirán trabajando con fuerza, con fervor, con entusiasmo, hasta que la derrota aparente se truenque en la gloriosa victoria, o se voltee a la gloriosa victoria, ¿no? Ni siquiera las murallas de las cárceles ni de la hoguera del mártir los desviarán de su propósito de trabajar juntamente con Dios para la edificación de su reino. Mis amigos, mis hermanos, les dejo la meditación. Es bien importante que ustedes contemplen que tenemos que trabajar arduamente. Una vez más les digo, tiene mucho que ver la actitud que tú tengas para que tú puedas cruzar ese río, ese desierto, esas dificultades, esos problemas. Ese problema en el que estás ahorita tiene mucho que ver la actitud que tú tengas de cómo lo vas a enfrentar. Si lo vas a hacer con el lloro, con el hacerte el quejoso, que siempre estás llorando, el de que porque a mí no me va bien, porque si lo haces con esa actitud, créeme que vas a tardar más. No digo que no salgas del problema, pero tu tiempo va a ser más. El pueblo de Israel duró en el desierto 40 años, donde en realidad solo 11 días iba a llevarles de jornada. Y por la cuestión de actitud, porque se empezaron a quejar, porque empezaron a decirle a Moisés, para eso nos sacaste, para que muramos en el desierto. Esa actitud es la que hizo cambiar la perspectiva de Dios, y cuando Dios suplía cada una de las necesidades que el pueblo de Israel tenía, el pueblo de Israel siempre se estaba quejando, y por eso es que duraron, y muchos de ellos ni siquiera entraron. Así es en esto y en todo, mis amigos. Así es de que cambiemos de actitud. Nos vemos mañana en la próxima. Medítenla. Está muy rico, está muy bueno todo esto. Pocas veces disfruto tanto porque la entiendo un poco más, y espero que también para ustedes sea de la misma manera. Que Dios me les bendiga grandemente. Nos vemos mañana en la próxima. Les recuerdo, como siempre, mi nombre es Arturo Sánchez. Chao, chao.